Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia bastante positiva que no es de Chile, pero es de Uruguay, un país del cual no hemos hablado demasiado, de algunos casos en el pasado lo hemos mencionado, lo hemos analizado, pero generalmente no hablamos mucho de él, es como uno de los países de los que menos hablamos junto a Paraguay. De todas maneras, hay una buena noticia porque el presidente de ese país, Lacalle Pou, que salió electo hace no mucho tiempo, hace algunos meses, y que en realidad es un presidente que entró en el poder hace muy poco tiempo y que va rompiendo varios gobiernos del Frente Amplio, es decir, es el primer presidente derechista en Uruguay en mucho tiempo, en años. Y anunció hace poco una reforma sustancial del Estado. Me recuerda que es como la versión masculina de Bachelet, pero por el otro lado político, que me refiero en el sentido de que llegó al poder e inmediatamente está intentando hacer reformas de acuerdo a su tendencia ideológica. En el caso de Bachelet en Chile yo eso lo critiqué bastante, pero en este caso en Uruguay me agrada bastante porque las reformas que se están haciendo son la dirección que al menos a mí me agrada. Y vamos a ver en qué consisten, pero en la práctica tiene que ver con privatizaciones, bajar el gasto público y el endurecimiento de manera bastante fuerte de las penas de cárcel, de las sanciones contra criminales, y también vemos que se está ampliando el espectro de lo que es la legítima defensa, que me parece también muy positivo. De todas maneras, antes quisiera agradecerle al suscriptor VIH89, que tiene un nombre bastante simpático, pero justamente le agradezco por ser el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único por Flow. Así que muchas gracias VIH por tu aporte. Qué gracioso suena esa frase. Y si alguno de ustedes también quiere aportar, ya sea con un aporte único por Flow, como lo hizo este suscriptor, o por Patreon, o por la comunidad de YouTube, que es mensual ese aporte, abajo en los comentarios está el comentario fijado en el cual están esos fuentes de aporte voluntario. Habiendo dicho eso, vamos a ver el detalle en qué consiste esta reforma. Recordemos que en Uruguay actualmente está la calle Pou gobernando no con un partido mayoritario, sino con una coalición que tiene mayoría tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de ese país, es decir, tienen mayoría en ambas cámaras, entonces pueden prácticamente aprobar casi cualquier ley. Y eso lo llegó a ese punto con una coalición amplia, desde lo que serían grupos más liberales a grupos conservadores y otros que son más nacionalistas. Digamos, una coalición amplia que logró sacar del poder al Frente Amplio Uruguayo que llevaba varios años en el poder. De todas maneras, uno de sus primeros actos ha sido esta reforma profunda a lo que es el Estado y al Código Penal, que consiste en una serie de medidas que vamos a ver a continuación y se las voy a leer. Vamos a ver lo siguiente. Justamente tiene una serie de medidas que están a continuación, que son la instauración de una regla fiscal que implica un recorte del gasto público, una apertura de mercado y menos control del Estado. Y también lo que vamos a observar que es algo que apoyaba gran parte de su electorado. Aquí vamos a ver lo más controversial dentro de su reforma, que es lo siguiente. La estricta regla fiscal que busca bajar el gasto del Estado comprende una disminución de funcionarios del Estado, es decir, despedir a funcionarios públicos. Me parece súper positivo. Menos personas trabajando para el Estado y básicamente siendo sustentados con el dinero del resto de la población. Porque cualquiera que sea funcionario público se está financiando con el dinero de un ciudadano común y corriente que se trabaja, se esfuerza y el Estado le arrebata su esfuerzo, su dinero, el fruto de su trabajo, de su labor, para pasárselo a otras personas. Básicamente le están robando al ciudadano común y corriente y bueno, los políticos siempre sacan su tajada. Bueno, ese es uno de los elementos. El cambio del financiamiento, del funcionamiento, disculpen, de las empresas estatales de electricidad, agua, combustible y telecomunicaciones. Algunos incluso hablan de posibles privatizaciones. El texto de ley sostiene que es necesario imponer un debido control del gasto público, generando ahorros sobre la base de la disminución del mismo, es decir, bajando el gasto público se ahorra más. No se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste realizado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado, justifica la calle Pou. Entonces vemos que se está criticando esta lógica de que hay que empezar a cobrarle tanto impuesto a la población, a los empresarios, a los emprendedores, al ciudadano común y corriente, y que lo que se debe hacer es disminuir los gastos estatales y las funciones del Estado. El documento va también contra ANCAP, la empresa estatal de petróleo uruguaya que se vio envuelta en un escándalo de corrupción vinculado al expresidente Raúl Sendic, que me parece muy paradójico porque ANCAP también es la abreviación que se utiliza para hablar de anarcocapitalismo, pero aquí es ANCAP, que es una empresa estatal de petróleo de ese país. Realmente notable, ¿no? Lo encuentro un poco gracioso. Plantea la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación del crudo y derivados establecidos a favor del Estado y gestionados por la compañía. De esta manera abre la puerta a los privados en un rubro jugoso. Básicamente se permite la competencia y se estaría acabando con un monopolio estatal
aunque de todas maneras se mantiene la propiedad sobre esa empresa estatal. Lamentable que no se privatice, al menos parcialmente, pero de todas maneras esta apertura a la competencia me parece muy positivo. Otro punto importante de esta ley es que se restringen ciertos aspectos del derecho de protesta de los trabajadores, un giro que lo enfrenta con la Central Única de Trabajadores, la CUT, que en Chile también existe. El proyecto plantea que toda huelga debe ejercerse en forma pacífica y asegurando la libertad de trabajo. Además, el gobierno podrá imponer restricciones a las medidas de fuerza cuando no reúnan las condiciones establecidas. ¿Qué significa esto la libertad de trabajo? Para aquellos que no sepan, aquí lo que se implica es que las huelgas no pueden impedir que otras personas puedan seguir trabajando sin que se les obligue a estar en paro. Básicamente eso. Da la libertad para que otras personas, dentro de lo que es una relación laboral, puedan seguir con su gestión y que el empleador muchas veces les pueda ofrecer cosas para seguir trabajando sin que los sindicatos puedan obligar a los que trabajan en la huelga a hacer esto, a estar en parte de la huelga. Porque en muchos países, particularmente donde han gobernado personas más socialistas o socialdemócratas, se empiezan a fortalecer artificialmente a los sindicatos para que de esa manera tengan un mayor poder para imponerse por sobre el resto de los trabajadores que no se quieren seguir el sindicato y el empleador. Entonces, de todas maneras, esto daría mayor libertad a los individuos para no tener que seguir las imposiciones de los sindicatos. Incluye también algunos gestos que resultan simpáticos para la sociedad, como implementar la portabilidad numérica de los teléfonos celulares, lo que en los hechos implica la asignación de números a los usuarios independientemente de la empresa que contrate. Pero uno de los aspectos más sensibles tiene que ver con la inseguridad. En este aspecto, una de las novedades es que amplía la presunción de legítima defensa a todo predio de una vivienda y de un establecimiento rural, terrazas, jardines, garajes, galpones, etc. ¿Qué significa esto? Que eso lo que implica es que si alguien, por ejemplo, entra a esas propiedades, un ladrón, por ejemplo, y uno sacara un arma y le disparara, por ejemplo, a una persona así, estaría ingresando eso dentro de lo que es legítima defensa. Se amplía el espectro de lo que es la legítima defensa, lo que implicaría es que si alguien hace eso, se consideraría que se está defendiendo al ingresar la otra persona ilegalmente en su propiedad, y de esa manera no sería sancionado como un homicidio, sino simplemente legítima defensa. También aumentan las penas para autores de delitos graves como abuso sexual y las penas de narcotráfico no serán excarcelables. También sube de 5 a 10 años el lapso máximo de detención para menores autores de infracciones gravísimas, siempre que sean mayores de 15 años y menores de 18. Y básicamente eso. Me parece muy positivo, como podemos ver. No es todo, hay mucho más detalle. El cambio legislativo no es solo lo que se menciona ahí, esto es lo principal, por decirlo así. Pero esto es solo la situación principal y que está generando mucha oposición en lo que es el Frente Amplio Uruguayo, que es la oposición. De todas maneras, se espera que no puedan hacer mucho porque en realidad se nota que tienen mayoría en ambas cámaras el gobierno, entonces es muy probable que se apruebe esto y en 3 semanas se tiene que aprobar o rechazar. Es un trámite más o menos rápido toda esta reforma enorme y que estos son algunos elementos de esto. Y yo observé que en algunos diarios decían que el Frente Amplio está intentando eliminar esto no por votos porque no los van a conseguir, sino que fuera inconstitucional hacer este tipo de actos. Pero al parecer no va a ser muy provechoso esa actuación. De todas maneras, me parece dentro de todo positivo. Siempre uno quisiera que se hiciera mucho más, pero para hacer la primera gran reforma y en tan rápido el ingreso del gobierno a la calle Pou, me parece un buen cambio, especialmente en un país que lleva tantos años bajo el gobierno de la izquierda. Me parece que sirve para un cambio de mentalidad. Me gusta eso, el aumento del espacio de lo que se considera legítima defensa, la reducción del gasto público. Me encantaría ver algo de reducción de impuestos, aunque bueno, dentro de todo esto está bien. Reducción del gasto público, me gusta esto, la apertura de la competencia de la empresa estatal de petróleo, ANCAP. Me encantaría ver privatizaciones, pero dentro de todo, bien. Y lo único que tengo ciertas limitaciones con el tema de las drogas que se observa ahí, pero más allá de todo eso diría que es para ser alguien que es de centro derecha y que él mismo se define así, es una muy buena reforma y es un buen inicio. Veamos si es que se hacen más cosas después. Y dentro de todo felicitar al gobierno de Uruguay de la calle Pou, que ganó las últimas elecciones, hasta ahora no lleva tanto tiempo en el gobierno, se observa que están manejando más o menos bien el tema de la crisis sanitaria y espero que esto prospere y se lleve a una reducción sustancial del Estado. Y algo que realmente me encantó es ver cómo se ha reducido el tamaño del Estado y particularmente el número de funcionarios públicos, a la vez que se quitan un poco estas protecciones artificiales
y esta fortaleza que no es natural para sindicatos que muchas veces son más bien un lugar de juego político para sectores más radicales de izquierda. Así que dentro de todo no es ideal la propuesta aquí, pero diría que es buena. No es perfecto para nada, pero está bien, especialmente para alguien que se considera de centro derecha. Muy bien. Así que felicitaciones a la calle Pou, bien hecho. Dentro de todo, recuerden que pueden poner en la descripción, no en la descripción, en los comentarios abajo, alguna noticia que quieren que yo vea y ahí la pueden recomendar. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.